Ahí está. Bueno, Fran, ¿cómo ha ido? Ahora tenemos otro ofertón, ¿eh? De estos buenos. Ahora tenemos ahí una promoción muy suculenta, la verdad que sí. Bueno, esa es de las más bestias que ha tenido Gili, la verdad que sí. Yo creo O que sea, nos lo tenemos. esa es. Por 1.500 puedes llevarte el profesional, que cuesta en redondo, números redondos, y va a depender un poco de los impuestos de cada país. Entonces puede variar 10, 12, 20 dólares o euros. Pero sale por 1.500 lo que generalmente cuesta 4.000. Es decir, el Gili Professional Edition cuesta 4.000 normalmente, que es el que lo tiene prácticamente todo. Es el profesional, ¿no? Y la última generación, donde tiene todos los programas añadidos, tiene el coach también, tanto el de vida como el de éxito, y también tiene el poder de 3, que estos generalmente son programas que van aparte para los demás dispositivos, y este lo lleva incluido con todas más de las casi 2 millones de frecuencias. Es una locura, pues porque vale 4.000 normalmente, lo están dejando ahora mismo en 1.500. Esta es la super bestia promoción. Que no se llega a ese dinero o ese precio por lo que sea, que yo entiendo la economía de las personas, pues entonces puede llevarse el Resonance, que en vez de ser a 1.500, que es su precio habitual, pues lo puede tener también por 1.000, que eso también está muy interesante. Y si no, pues tenemos el Holistic, que en vez de comprarlo normalmente por 1.000, lo tenemos por 500. O sea, que han tirado la casa por la ventana. Pues lo que yo digo, en su afán de que todo el mundo llegue a tener este dispositivo, porque es muy importante elevar la vibración en la gente, es muy importante que nos demos cuenta de que generalmente vivimos vivimos tranquilos, no nos damos cuenta de que sí que generamos, que sí que tenemos internamente una vibración, y dependiendo de, todos los días estamos creando, todos los días creamos, y creamos en base y atraemos en base a la vibración que estamos emanando. Y esto es algo que lo dicen muchos estudios, que lo dicen muchos doctores, médicos, filósofos a lo largo de la vida, no de ahora, sino de miles de años. El ser humano lleva investigando esto, pues fíjate, Luis, llevan desde los chamanes de antes de que se fuera por aquellos lares los europeos, ya utilizaban todo tipo de frecuencias, con timbales, con tambores, con flautas, con instrumentos, con cánticos, ¿no? Cánticos que emanaban esa vibración para hacer esos cambios en el ser humano, y que a lo largo de toda esa historia, pues muchas cosas de esas nos las hemos olvidado, ¿no? Las hemos olvidado porque ya hemos avanzado, nos hemos creído que somos mejores porque estamos en una civilización, entre comillas, aquí, cuántas casas, qué bonito todo, y yo creo que en vez de ir hacia adelante estamos yendo hacia atrás. Y si no salimos de esta gran urbe, de este sistema tan raro que hemos creado, que yo creo que en vez de elevar la vibración nos la está rebajando todavía más. Y cuando bajas la vibración no puedes llegar a otro sitio que a la muerte, y todos vamos a morir, y esto es así, es la muerte. Y precisamente cuando hablamos de las frecuencias para nuestra vida, tenemos que tenerlas adecuadas, ¿vale? Tenemos que tener las frecuencias adecuadas, porque hace unos días que me gustaría desarrollar un poquito, a ver si... Me gustaría ampliar algún día más, ¿no? Pero vamos a ver si... leí un libro de un doctor que se llama David Hawkins, que él creó un plano de conciencia, un mapa de conciencia en base a la vibración del ser humano, después de haber estado estudiando esto durante 25 años. Durante 25 años determinó cómo está vibrando el ser humano, cómo está vibrando la humanidad en conjunto, y hacia dónde estamos yendo, hacia dónde hemos estado, ¿no? Y cuánto hemos ido avanzando, y cómo nos manipulan y nos dominan a través de la vibración sin darnos cuenta, Luis, sin darnos cuenta. Por ejemplo, como sabéis, que muchas veces hemos comentado, la ciencia ha descubierto ya que el universo, ¿no? Que el universo y todo lo que hay en él es energía pura, ¿no? Absolutamente. Todo lo que hay en el universo es energía pura. Y al final cuentas, es lo que dice él, lo que dice Hawkins, es que los átomos al final están hechos de partículas subatómicas, y es pura energía, y esa energía está vibrando en una cierta frecuencia, en una cierta vibración, ¿no? Una vibración que tiene cierta frecuencia. Y en ese sentido, él crea, dijésemos, que nosotros nos comportamos a través de las emociones con esa vibración. Es decir, mira, a ver,
Comparte. Compartir. Sí, quiero compartir un... A ver, esa pantalla de aquí. Mira. Aquí. ¿Lo tienes por ahí? Sí. Por ejemplo, él le da un valor de vibración, de frecuencia, ¿no? a ciertos estados en los que está el ser humano. Y curiosamente, yo leyendo esto me impactó muchísimo, me impactó de tal manera que incluso empiezas a analizar tu vida y empiezas a analizar tu recorrido a través de la vida y ves que todos, de alguna manera, hemos sentido esto, ¿no? Y estar ahí, porque él hace estos valores de frecuencia del 1 al 1000, ¿sabes? Del 1 al 1000, donde 0 es la muerte, evidentemente. Y la vergüenza, el nivel de vergüenza, le da una frecuencia de un 20, ¿vale? Donde la visión de la vida que tú ves, hay una persona que está en ese estado, la visión de la vida es miserable. La emoción que sientes es humillación y por lo tanto el proceso es eliminación. ¿Qué quiere decir esto? Pues tú imagínate una persona, pues cuando haces algo vergonzoso, cuando te tienen en vergüenza porque no alcanzas ciertos cánones en la sociedad, porque estás en la educación prusiana que hay, que es una educación que no funciona, que solamente está basada en aprender cosas de memoria y que no tiene una mente pues cognitiva y tiene otro tipo de inteligencia, como puede ser creativa, no tiene una mente matemática, se comporta de cierta manera y lo humillan, ¿no? Lo humillan ¿cómo? Lo humillan con exámenes, lo humillan con aprobándolo, lo humillan delante de otros. De esa manera tú te sientes vergüenza y te mantienes en vergüenza, ¿no? Esa vergüenza la puedes llevar durante años en tu vida y estás tan cerca de la muerte porque estás vibrando a 20 tan solo, estás muy cerca de la muerte. Con un nivel de vibración de frecuencia de 20 es bajísimo y así tienen a la población y así nos tienen porque evidentemente esos poderes fácticos de allá arriba, evidentemente saben y conocen todo esto, no quieren que los demás lo sepamos, o por lo menos que no lo manejemos, y de esa manera nos mantienen con estas frecuencias donde aquí no vas a conseguir absolutamente nada en tu vida, ¿no? Porque de alguna manera estás tan cerca de la muerte que es imposible, estás retraído dentro de ti, te sientes tan miserable, ¿no? Que no vas a alcanzar los siguientes niveles en la vida. Y así mucha gente está hasta muy avanzada edad en vergüenza y si no supera esa frecuencia, si no eleva esa vibración, no va a salir de ahí y posiblemente pues, esté asqueado prácticamente el resto de su vida. El siguiente nivel sería que está con una frecuencia de un 30, él determina que es la culpa. La culpa. Y la visión de esto que tú tienes de la vida, pues es que la vida es maligna, ¿no? Sientes la emoción de culpabilidad constantemente, ¿no? Y por lo tanto el proceso es de destrucción. La culpa, fíjate que Luis, que es usada siempre para manipular y para castigar. Desde cualquier religión te han enseñado a darte golpes en el plexo solar. La mía culpa, haciéndote sentir culpable expresamente para que no eleves la vibración, sino para que te mantengas ahí en ese nivel tan bajo, que es un poquito más elevado que la vergüenza, pero que sigue siendo una frecuencia horrible y horrorosa de tener ahí, ¿no? Y claro, no sabemos muchas veces cómo elevar este tipo de frecuencia, esta vibración en tu vida, ¿no? Que está tan arraigada en tu interior porque nos la han ido metiendo a lo largo de muchas, pues de todo lo que está de alguna manera instaurado en la sociedad y que hemos creído. Porque al final son creencias que hemos instalado y nos hemos programado así. Y mucha gente está por la vida, pues todos hemos sentido estas emociones, ¿no? La culpabilidad, la humillación, hemos estado en estos niveles de culpa, hemos estado en niveles de vergüenza. Y cuando has ido superando esto es cuando has ido avanzando. Porque fíjate que si estás ahí, estás muerto, totalmente. Estás muerto en vida, somos zombies. De ahí que haya tanto zombie y tanta historia por ahí de películas de esta, ¿no? Así que la culpa, inconscientemente, además, dice que resulta en enfermedades psicosomáticas, ¿no? Y la gente que tiene la culpa, pues tiene tendencia a actuaciones suicidas. Y esto lo podemos observar y si conocemos a algún amigo, alguna familiar o algún caso, sabemos que esto es así, ¿no? Así que tenemos que subir hacia adelante a ver si lo va con este ahora. Curiosamente, después, en un nivel de 50, de esta frecuencia, habla de la apatía. Y la apatía, pues la visión de la vida que tienes, pues eso, cuando tienes apatía por las cosas, pues no tienes ganas de nada,
es totalmente todo desesperanzador, ya todo se va a la porra, no quieres saber nada, tienes una desesperación, una emoción de desesperación, porque tenemos que tener en cuenta que de alguna manera las emociones están dictadas por nuestros pensamientos. Es decir, tal como tú piensas, tienes una emoción, esa emoción te hace tener un resultado, o sea, es decir, una acción, y esa acción va a tener resultados en tu vida. Si tú te sientes en desesperación y ya renuncias porque es tu proceso, pues evidentemente no vas a ningún sitio. De esa manera, la apatía puede, de alguna manera, aunque está por encima, aunque, o sea, es decir, ¿cómo te diría esto? La apatía puede redundar en la muerte por suicidio pasivo. Es decir, te suicidas sin quitarte la vida, ¿no? De alguna manera. Estás apático totalmente, no quieres saber nada de nada y no hay nada de esperanza en absolutamente nada de lo que vayas a hacer. Nunca. Después viene el siguiente nivel, sería de 75, sería el sufrimiento. Este es el nivel de, pues, ves trágica la vida, ¿no? Estás con una emoción de remordimiento, estás sufriendo, estás con desaliento totalmente. Es un nivel de tristeza, ¿no? De sensación de pérdida, de haber perdido o de no haber conseguido cosas, ¿no? Pues es un nivel de estar en depresión constante. Es un nivel de duelo, ¿no? De pérdida total. Y parece que no, pero esto te tiene que sonar. O sea, hay muchas personas que están, la vergüenza, la culpa, la apatía, el sufrimiento, esto que estamos viendo aquí y estas emociones que nos genera estas frecuencias que tenemos diariamente en la vida, es como la mayoría de las personas que conocemos en la calle están. O sea, y esto nos impide avanzar en muchos aspectos, pero no en aspectos personales, nos impiden avanzar en relaciones, nos impiden avanzar en éxito en el trabajo, en los negocios, en los emprendimientos que hagas, en general en la vida, pero en todos los aspectos, ¿no? Y es importante entender que esto se puede cambiar, que tenemos que tomar conciencia de esto, ver si alguien está viendo esto y se siente de alguna manera pues reconocido en decir, ostras, pues mira, yo me siento, verdad, que he tenido vergüenza durante toda mi vida porque yo en el colegio me trataron así, que por ejemplo a mí me pasó, ¿no? Que se reían de esto porque no sabía aquello y he tenido esa vergüenza durante tiempo porque creí que tenía que ser así y sin embargo he superado ahora y me he dado cuenta de que durante todo ese tiempo estaba muerto. Durante todo ese tiempo estaba prisionero de una frecuencia y por lo tanto, tal como nosotros vibramos, en el nivel que tú vibres vas a atraer ciertas cosas. Es decir, si tú vibras aquí, vas a atraer cosas que tienen que ver con esta frecuencia. Si tú vibras aquí arriba, vas a traer cosas a tu vida en todos los aspectos que vibran a este nivel. Y conforme vas subiendo de nivel, vas atrayendo diferentes cosas en todos los ámbitos. Me da igual que sea salud, me da igual que sean amigos, relaciones, alegría, amistades, dinero, abundancia en cualquier aspecto, ¿no? Y en ese sentido, cuando tomas conciencia de esto, empiezas a darte cuenta de que debes de elevar ese nivel de vibración. Y en este caso, por ejemplo, Healing nos puede ayudar en eso, ¿no? A cambiar estos niveles de frecuencia en nuestra vibración interna. Después viene el temor. El temor, que está en una frecuencia de 100, es el nivel de 100, se encuentra es una energía más vital, ¿eh? Y pues el temor al peligro, de alguna manera, el temor al peligro sí que es saludable. Es decir, si utilizamos el miedo, si gestionamos el miedo, ¿no? En su punto que es tener miedo, de alguna manera es temor al peligro, al peligro existente, no miedo a cosas que nos imaginamos, ¿no? Es decir, porque si tú te sientes en la vida totalmente atemorizado siempre, te va a crear la emoción de la ansiedad y vas a estar totalmente retraído, que es como el miedo que hacen para manipular a muchas veces pues, a ciertos grupos, ¿no? Manteniéndolo en miedo, un miedo que ya no tiene sentido de alguna manera en los tiempos que vivimos, porque ya no viene un tigre de estos sables a comernos, ni nos va a atacar un mamú por detrás, ni nos va a atacar ningún tipo de bicho, porque ya vivimos en la selva. Entonces el miedo ya no tiene sentido en ese aspecto. El miedo tiene sentido al peligro. Tienes que estar atento al peligro que pueda suceder, ¿no? Pero no tener ese miedo y estar atemorizado y sintiendo esta ansiedad, porque el temor lo que hace es limitar tu crecimiento totalmente en todos los aspectos, ¿no? Por lo tanto, el siguiente nivel sería el deseo. El deseo que
que vibra en 125, con una visión de la vida que, fíjate, es decepcionante si no cumples, si no alcanzas lo que deseas, porque tienes la emoción del anhelo, ¿no? Estás anhelando cosas. Y hay que tener cuidado con esto porque el proceso muchas veces es esclavitud. Y cuando entras en esclavitud, te empiezas ahí a estar ahí con el pico y la pala de querer conseguir, desear, con un deseo ahí desmedido. Eso es peligroso. Es peligroso, aunque evidentemente tener el deseo es el siguiente paso de aumentar el nivel, porque se crean los sueños, ¿no? No tienes que convertirlo en algo que te convierta en un esclavo. Porque si no, al crearte expectativas o fantasías, lo único que vas a conseguir es decepcionarte. Y vas a estar en un ciclo que se muerde la cola, ¿no? Entonces tienes que entender que sí que puedes tener sueños, pero sin llegar al proceso de estar esclavo de ese deseo. Es decir, no puedes estar deseando constantemente, quiero más dinero, y además lo que estoy anhelando yo todo el rato es que me reconozcan, que me digan lo guapo que soy, lo bien que lo hago y todo lo bien que lo hago. No. Es decir, si tú estás ahí encerrado en eso, lo único que vas a hacer es estar en una vibración que no te conviene, porque no vas a pasar de ahí, no vas a crecer. El siguiente nivel con respecto a esto sería la ira. La ira, que tiene un nivel de frecuencia de 150, es la visión de la vida, es la visión de la vida del antagonista, ¿no? Del malo de la película. Entonces la emoción es el odio. Es el odio y el proceso es la agresión. La agresión, de alguna manera, pues a lo que es lo que pasa con alguien que es iracundo, ¿no? Aún así, aunque la ira puede conducir al homicidio y a la guerra, que es lo que generalmente cuando tienes esa ira que se desencadena, que no controlas nada, evidentemente en un ataque de ira puedes pasar cualquier agresión a cualquier persona o iniciar una guerra si son países, etcétera, ¿no? La ira también puede ser una acción de construcción, constructiva, aunque es destructiva, también puede ser de alguna manera constructiva, ¿no? Si sabemos llevarla como tiene que ser llevada, porque de alguna manera puedes hacer ese cambio de decir, ostras, estoy cabreado, estoy enfadado, estoy sintiendo esta ira de decir esto es injusto, no puede ser porque está pasando esto. Entonces, si la utilizas en construcción, para ayudar, para hacer esa lucha, entre comillas, para conseguir esa cosa que es beneficiosa para más personas, pues entonces sí que se puede usar. Y por lo tanto, por eso tiene un nivel de frecuencia mucho más alto que el temor, que el sufrimiento o incluso la apatía, ¿no? O sea, la frecuencia más alta. Estamos vibrando en una frecuencia mucho más elevada. Y conforme vamos elevando esta frecuencia, pues vamos a atraer a nuestra vida diferentes cosas que están vibrando ahí. Y esto, evidentemente, es como un tobogán, es decir, como una noria, ¿no? Va subiendo y va bajando, una montaña rusa. Porque depende en qué niveles te estés moviendo, vas a traer ciertas cosas, a veces nos va bien en un sitio y otras veces nos va mal, cuando antes nos iba bien. ¿Qué ha pasado? Pues que estamos cambiando esa frecuencia sin darnos cuenta, porque tenemos todo esto, cambiando estos niveles de ira, de deseo, de temor, ¿no? De sufrimiento, y eso nos genera estas emociones que nos salen aquí, ¿no? Como el odio, el anhelo y la ansiedad, el remordimiento, etcétera, que hacen que atraigamos lo que a lo mejor no deseamos, ¿no? Entonces, la siguiente, estaríamos hablando del orgullo que ya está primando en 175. Entonces, tú tienes una visión de la vida exigente. La emoción es el desprecio, ¿no? Hablo del orgullo no de estoy orgullosa de mi hija o estoy orgulloso de mi padre, de mis hijos, de mis padres, no, hablo de otro tipo, del orgullo del desprecio, ¿no? La emoción que tienes es el desprecio y eres un engreído, ¿no? ¿Vale? El orgullo está muy lejos de la vergüenza y la culpa, y el temor porque es el desespero por huir por ejemplo, en el desespero de huir de un barrio marginado, cuando tú imagínate que estás viviendo en un barrio marginado, ¿no? Entonces tú tienes el orgullo y el querer salir de ahí. Por eso, ese orgullo que te hace salir de ahí, por eso es mucho más elevado en esa frecuencia. ¿Me explico? Lo que pasa es que hay que tener cuidado con él de no tener desprecio a los demás, de sentirse superior, ¿no? Y ser una persona engreída en ese sentido. Aún así, tiene una frecuencia de 175 que es más elevada que los demás, como estás viendo ahí, ¿no? Y entonces estamos en un progreso de ascensión, ahí, en esa parte. Fíjate, la entereza sería el siguiente nivel, que está radicando en frecuencia a 200. Entonces tu visión de la vida ya es factible, la emoción es el consentimiento y el proceso de la vida es el empoderamiento.
fíjate tú que desde aquí más o menos, bueno, entre esta y la siguiente creo que es donde está vibrando prácticamente la mayoría de la humanidad, de la población, ¿no? Donde nos tienen vibrando ahí, porque no se quiere que se suba de esos cánones, porque entonces hay muy pocas personas que consiguen esos cánones. Hasta ahora había muy pocas personas que lo conseguían, pero a partir de que están sucediendo cosas van a haber muchas más, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la entereza, ¿qué te iba a ver? Aquí, sí. La neutralidad, que está en 250 ya de frecuencia, tienes una visión de vida satisfactoria, ya tienes la emoción es la confianza, ¿no? Tienes una sensación de confianza en ti mismo y eso te da te da confianza y por lo tanto te da mucho más valor para ir a por lo que tienes que ir y estás en un proceso de liberación. La neutralidad es una de las energías pues, que son muy positivas, ¿no? Significa estar pues desapegado de los resultados. La neutralidad es estar desapegado de un resultado, es decir, no estar ahí pendiente de decir, ostras, quiero eso, lo deseo de verdad, lo estoy deseando, ahí quiero, y si no lo consigo, no, tienes que estar totalmente desapegado del resultado, ¿vale? Y no tener las cosas a nuestra manera, ¿no? Pues significa que ya no se experimentan con derrota, ¿no? Con miedo, con frustración. Porque si crees que no lo vas a conseguir, vas a tener esa sensación de derrota, de frustración, ¿no? Entonces te desapegas del resultado y estás totalmente neutro. Desde 250, que estamos viendo aquí, hacia abajo es donde está prácticamente en esta frecuencia vibra más prácticamente la humanidad. Aunque evidentemente hay excepciones, hay personas, ¿no? que van consiguiendo ciertos cánones de vibración mucho más alta, ¿no? En general, más o menos es lo que dice Hawkins que la humanidad está vibrando en estas frecuencias. Después, en el siguiente nivel ya estaríamos hablando de un nivel de energía pues bastante elevado, estaríamos hablando de 310, es la voluntad. Y la voluntad, pues, es la visión de la vida, es la esperanza, es esperanzadora, tu emoción es totalmente optimista, y tu proceso, pues, es la intención. Por ejemplo, en este nivel las personas son genuinamente amistosas, ¿no? Y el éxito social, el éxito económico, se consigue prácticamente en automático. Porque es la voluntad de hacer las pequeñas cosas de la vida, ¿no? Es la voluntad de levantarse y salir primero a andar para oxigenarte, tomar los nutrientes que necesitas, hacer el ejercicio, leer el libro ese que tienes que leer, formarte en aquello, formarte en esto, hacer esto y hacer lo otro. Con esa voluntad tienes la esperanza, tienes el optimismo de querer conseguirlo todo y, por lo tanto, con esa intención lo consigues, ¿no? Por lo tanto, la voluntad tiene un nivel de frecuencia muy alto, de 310, que esto ya no lo tiene cualquiera, en el sentido de lo que hay ahora mismo en el plano de los seres humanos, ¿vale? Pero que se puede conseguir, claro que sí, porque no nos han dicho cómo, aunque hay muchas formas con meditación, etcétera, hay muchas fórmulas de elevar la vibración, y por lo tanto también Kili nos puede ayudar en ello, ¿no? Para elevar esta vibración y empezar a cambiar los cánones y empezar a que nuestra voluntad sea mucho mayor para tener mucha más, de alguna manera, lucha y conseguir esos sueños, esas cosas que queremos conseguir sin obsesionarnos, porque somos neutros, es decir, nos desapegamos del resultado, vamos a hacerlo, pero no pasa nada si no lo tenemos, ¿ok? No estamos apegados a los objetos, a las partes físicas, a un coche, a una casa, simplemente disfrutamos de ese proceso, estamos totalmente liberados de ello y con la intención de querer luchar, ¿no? Así que, bueno, pues luego viene lo que es la razón. ¿Dónde nos haces? Aquí. La aceptación, perdón. La aceptación, sí. La aceptación tiene la frecuencia de 350, la visión de la vida ya está hablando de que es armoniosa, la emoción es el perdón y el proceso es el trascender, ¿no? La trascendencia.
Aquí fíjate tú que en la aceptación, cuando aceptas pues las cosas como son, sin luchar, diciéndole sí a la vida, que es muy importante. Estamos acostumbrados a decirle que no a todo. Interviene la mente, esta cosa, ¿qué tal? No. Y sin embargo la vida te lo está ofreciendo, ¿no? O sea, te está viniendo, entonces siempre decimos no, hay que aceptar, porque de alguna manera no quiere decir que te vuelvas un pasivo y decir, bueno, va, pues venga, porque venga esto, que venga lo otro, no. Sino aceptar lo que te viene dando la vida, porque eso te va a llevar está todo encadenado, te va a llevar a procesos, ¿no? En esa armonía, ¿verdad? Sin tener que estar... o sea, tú ya no tienes que... Como dice aquí, la emoción es el perdón, ¿no? Y vas a trascender en el sentido de que todo lo que hagas va a quedar ahí grabado, ¿no? Por lo tanto, este es un nivel evidentemente alto, porque son niveles ya muy poderosos y no cualquier persona pues está a estos niveles de frecuencia, según el doctor David, ¿no? Entonces, bueno, el nivel siguiente sería la razón, que es un nivel ya altísimo de 400, que la vida ya empieza a tomar, es significativa, tiene una comprensión, abstracción en el proceso, ¿verdad? Y dice que en ese sentido, dice, este es el nivel de los ganadores de premios Nobel. Es decir, que aquí ya muchos ya quedamos bastante fuera de ese nivel de frecuencia, aunque muchas veces en todos estos sí que es cierto que hemos vibrado, que hemos estado ahí en algunos momentos, ¿no? Aunque sea el nivel de los ganadores de los premios Nobel, de los grandes estadistas y de los jueces de la Corte Suprema, ¿no? Como puede ser también, o de grandes pensadores como Einstein, como Freud, el psicólogo, Freud, perdón, y muchos otros, ¿no? Pensadores de la historia, pues calibran en este nivel, en el nivel de 400. En este sentido, pues ya estamos en unos niveles de frecuencia del ser humano muy altos, ¿no? Luego ya viene, fíjate, la vibración del amor. Estamos hablando de un nivel de vibración de 500. La visión de la vida ya es benigna, la emoción es la serenidad y el proceso, pues ya, el proceso es la revelación. Y hablamos ya de un nivel de un amor que es en un nivel incondicional, ¿no? O sea, tienes la capacidad de animar a los demás, de lograr grandes cosas en la vida, ya que es motivación pura, ¿no? El amor es la motivación pura. Y en ese sentido, pues por eso tiene una vibración tan alta y estás en serenidad totalmente, ¿no? Después de este nivel viene pues la alegría, con un nivel ya de 540 la frecuencia vibratoria, ¿vale? La visión de la vida ya es completa, es veneración, es transfiguración, ¿no? Se comienza ya a experimentar la alegría interna, pero no alegría por eventos concretos, de, mira qué alegría tengo hoy porque me ha tocado esto, porque me ha llegado esto, he conseguido esto, sino que es una alegría ya que está en el interior, ¿no? Es una alegría que ya la tienen pues los santos, los estudiantes espirituales, ¿no? Y los sanadores más avanzados, tienen esa alegría interna constante siempre que se produce a través del amor, porque ellos, por debajo está el amor, ¿no? Entonces sienten eso, de esa manera, esa alegría constante y eso es lo que les mantiene en ese nivel y en esa frecuencia y pueden ayudar de esa manera tanto a los demás, ¿no? Después viene la paz, en un nivel de 600. Fíjate, estamos hablando de un nivel de 600, que es una frecuencia altísima, la visión de la vida es perfecta, es el éxtasis, es el proceso de la iluminación, ¿no? El proceso de la iluminación, que aquí ya estamos hablando de que no está todavía al alcance de todos. No son los Illuminatis, es la iluminación. No confundirlo con estos. Y esto ya pues estamos hablando pues de personajes de la historia pues muy poderosos que han hecho grandes cambios en la historia de la humanidad, como puede ser Gandhi, como pueden ser algunos otros, ¿no? Que vibran a esa frecuencia de 600, que son grandes líderes que están derramando, que están de alguna manera pues contagiando, tienen ese liderazgo de contagiar a los demás en esa vibración para hacer grandes cambios en pro de la humanidad.
Y luego ya estaríamos hablando de niveles mucho más altos, donde evidentemente es el nivel que teóricamente tiene que llegar la humanidad y tiene que llegar para que es la visión, ¿no? Que es la iluminación. Estamos hablando de una frecuencia de entre 700 y 1000. Entre 700 y 1000, la visión de la vida ya es indescriptible y, por lo tanto, es conciencia pura. Y hablamos de que aquí son contados con una mano los seres humanos que han llegado ahí, como puede ser el Krishna, puede ser Buda, puede ser Jesucristo, puede ser Mahoma, etcétera, ciertos personajes que han estado a lo largo de la historia, donde vibran a unos niveles muy altos, ¿no? Y tienen este estado de conciencia pura. Y esto sería lo que nos dice, que evidentemente es muy extenso y a mí es para ahondar mucho en ello. A mí me impactó muchísimo, bastante, porque al margen de que supieras que tienes información ahí de qué es la vibración, la frecuencia, cómo puedes ayudarte a los niveles de salud, a los niveles de tal, pero realmente todo esto es decir, todo este mapa de alguna manera de conciencia, todo este mapa de vibración que él ha estado estudiando durante 25 años y está constatado, ¿no?, por él, determina el comportamiento humano totalmente. O sea, quiero decirte que fíjate tú que cambiando, tomando conciencia de cómo te sientes, de si estás apático o estás en culpa o sientes vergüenza, y ahora tomas esa conciencia y dices, ostras, pues es verdad, yo es que estoy así y no sabía por qué, y empiezas a cambiar eso y ya es el 50% de la sanación, o para elevar esa vibración y empezar a traer cosas a tu vida que realmente siempre has querido, ¿no?, que has deseado, que tú te mereces y que no lo estás consiguiendo porque estás vibrando en una frecuencia donde sin darse cuenta, tú llegaste ahí, te hicieron creer, estás sintiendo eso toda la vida porque la sociedad te hace, no tienes el cuerpo perfecto, tienes vergüenza de tu cuerpo, no te gusta la barriga que tienes, no te gusta la cara, la nariz, el que feo soy, el que tal, te sientes avergonzado, ya no vibras, te escondes, te retraes, no tienes luz, ¿no? Porque tú mismo te vas oscureciendo y está muy cerca, como decíamos antes, de la muerte, estar en vergüenza, y eso es horroroso, ¿no? O en culpa, o en apatía, sin tener ganas de nada, ya has renunciado prácticamente a la vida. La cosa empieza ahí a partir de cuando estás en voluntad, ¿no? Ya cuando estás ahí o en orgullo, ¿no?, en entereza, ya estás empoderado, empiezas a trabajar, empiezas ya a, que es lo contrario de la apatía, ¿no? Empiezas ya, de alguna manera, a liberarte de todas esas cosas que ya no necesitas ahí, que nos han metido, que nos han inculcado, que la sociedad de alguna manera, no sé quién ni cómo, pero lo que sí que sé que están, que o nos quieren mantener así en esa frecuencia, nos quieren mantener así para que no crezcamos, para que no consigamos, para que estemos todos, pues eso, apáticos, muertos de asco, algunos sobresalen más que otros porque van teniendo, pues, despertares, ¿sabes?, subes, bajas, pero te siguen pegando pedradas para que no alcances muchos niveles de frecuencia más altos, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí que es cierto, hay muchas cosas que nos pueden ayudar y una de ellas, pues evidentemente, es Healing, ¿no? Healing nos puede ayudar en esto enormemente, porque muchas de las cosas que están impidiéndonos avanzar, pues son creencias que se nos han enquistado aquí dentro del subconsciente, que están ahí y nos hacen sentir eso porque no creemos que podamos, porque no que nos creemos inferiores al de al lado, porque tú eres mejor que yo, porque, claro, yo no valgo para nada. Me lo decían en el colegio, tú no vas a llegar a nada si no estudias, si no has aprobado, eres una porquería, no vas a conseguir nada. Te lo crees y evidentemente vas a estar toda la vida muerto de asco si te sigues creyendo eso y no cambias esa creencia que tú mismo te instalaste, porque esto ocurre si tú lo permites. Si tú no lo permites, no ocurre. Entonces ahora es hora de que tomes conciencia, de que cojas eso, el toro por los cuernos, y de que cambies esta frecuencia en tu interior de muchas maneras, con la meditación, con terapias, utilizando el Healing, como te dé la gana, como tú quieras. Pero debemos de cambiar todos, debemos de empezar a crecer en esa frecuencia para que el mundo, de alguna manera, sea mucho mejor para todos. Empezar a hacer ese cambio, poner ese granito de arena para que todo esto evolucione, para que todo esto crezca, para que cambiemos, para ayudarnos los unos a los otros, porque al final todos somos uno y es inevitable, y lo que no se quiere es que alcancemos estos niveles de frecuencia altos, porque en cuanto nosotros estemos empoderados y sepamos quiénes somos, ellos serán destruidos. Por lo tanto, tenemos que alcanzar esos niveles inmediatamente y empezar a entender de que nosotros tenemos ese poder que nos han querido quitar. Y tenemos que empezar a elevar esa vibración
empezar a dejar de sentir estas, no de sentir, sino empezar de alguna manera a manejarlas. Es decir, las emociones tenemos que manejarlas nosotros mismos. Nosotros somos quien mandamos en ellas. Nuestros pensamientos crean las emociones y nuestras emociones crean lo que nosotros hacemos, es decir, los actos, y los actos nos crean las consecuencias en la vida. Si nosotros cambiamos nuestros pensamientos, empezamos ya a cambiar lo que sentimos, empezamos a cambiar la visión que tenemos de la vida, empezamos a cambiar la emoción que sentimos. Nosotros lo que tenemos que hacer es gestionarla, es decir, uy, siento ira, ¿qué voy a hacer con la ira? ¿Voy a pegarle 2 hostias a ese, me lo quito del medio, me lo he quitado? ¿O cojo y digo, espérate un momento, lo voy a utilizar para el bien? Voy a utilizar este poder que me da la ira, esta energía que me da, para hacer cambios sin dañar a nadie y que ayude a muchos más sin dañar a nadie, ¿no? Por lo tanto, más que nada es una gestión. Y entendiendo esto, podemos hacer estos cambios maravillosos y, como decía, pues Gili nos puede ayudar en todo eso, ¿no? Pero fíjate, con nuestro aparatito mágico, que tiene 144.000 frecuencias, el sensor cuántico, aplicación personalizada para cualquier cosa, es un dispositivo de inteligencia artificial, ¿no? Que está dedicado al bienestar, a todo lo que estábamos hablando, que nos analiza y nos entrega las frecuencias específicas que están causando desequilibrios bioenergéticos en nuestro cuerpo y nos va a entregar las que precisamos, ¿vale? Para que vuelva el cuerpo al equilibrio bioenergético que debe de estar. Y lo que estábamos hablando, todo esto que estamos sintiendo, todo eso interviene, porque cuando tú te sientes apático, te sientes en vergüenza, te sientes en culpa, tienes temor y todo esto que estás sintiéndolo porque hay ahí algo que te lo genera. Gili puede, a través de su sensor, nos puede hacer una lectura de aura, por ejemplo, y a través de eso nos va a ver las diferentes capas, como si fuéramos una cebolla, ¿no? Las diferentes capas donde está todo esto escondido, es porque nos sentimos así, y va a equilibrarlo y va a poder ir cambiando todo eso en nosotros. Y eso es maravilloso. Yo eso lo he sentido en mi cuerpo en los últimos 2 años. Luis, yo sé que tú también, ¿no? Muchísimas, miles de personas están encantados porque realmente hay cambios importantes en muchas personas, y por lo tanto esto es una de las mejores cosas que me han pasado en la vida, Gili, ¿no? Evidentemente, hay otras cosas, sí, hay muchas cosas. ¿Esto es la panacea? Por supuesto que no, pero que te puede ayudar y ha ayudado a mucha gente, sí que es verdad. Y como ahí puede haber otro tipo de terapias, con la meditación, el poder que tiene el ser humano, hay muchísimas cosas, ¿no? Lo que pasa es que el Gili lo bueno que tiene es que no piensa, no tiene emociones, el Gili no tiene remordimientos, él no juzga. Y cuando yo voy a ver, a lo mejor, cuando hago una terapia a alguien de cualquier estilo, de cualquier tema, puedo intervenir con mis prejuicios, puedo intervenir con mi juicio y puedo manipular el resultado porque estoy interviniendo yo. Sin embargo, Gili lo bueno que tiene es que él no juzga, no prejuzga, no hace juicios, simplemente actúa y hace los cambios que tiene que hacer y que precisa la persona en ese instante o en esa lectura que en ese momento hace a nivel de desequilibrios bioenergéticos. Y eso es lo maravilloso del dispositivo y lo que más pues gusta, ¿no? Fíjate tú que trabaja con todos estos, o sea, trabaja con todos los aspectos y todas las dimensiones del cuerpo humano. En el físico, trabaja en el mental, en el emocional, en los meridianos, en los chakras, que es el aura, ¿no? En el aprendizaje, en la belleza, en el deporte, en el fitness, para mayor rendimiento, mayor coraje, mayor fuerza, ¿no? En la riqueza, la abundancia, en atractores, ¿no? De todo tipo de Si estás vibrando en frecuencias muy bajas, por mucho que quieras, no vas a conseguir atraer la abundancia, por ejemplo, la riqueza abundante a tu vida, porque esa vibración no atrae eso. Y aquí estábamos hablando que cuando vibras, tienes que vibrar a ciertos niveles para atraer ciertas cosas. Es decir, tiene que ver un poco con esta ley de atracción tan famosa que hubo tanto tiempo ahí, estuvo de moda, ¿no? Que está explicada, entre comillas, pues faltan detalles, ¿no? Pues tiene que cambiar esa vibración para poder generar las emociones necesarias. Las emociones están ahí por algo y evidentemente son los precursores que van a atraer y van a ser los atractores de todo lo que necesitas en tu vida. Y por lo tanto, tienes que estar cambiando esas frecuencias. Pues en la riqueza, en la conexión, en las relaciones, en la productividad, en todos esos aspectos, Gili es una maravilla. Y lo que hablamos al principio, ¿no, Luis?
La mejor promoción ahora mismo es esta. Luego están las otras dos, ¿no? Pero la mejor promoción es esta. Es una promoción, pues aquí, de locura. O sea, te puedes llevar un dispositivo que cuesta 4.000 euros por 1.500 solamente hasta el 31 de este mes, de marzo, hasta el 31 de marzo, el Gili profesional, por solo 1.500 euros, cuando a partir de ahí va a costar 4.000, que es lo que... Y sobre todo que no esperen al último día para comprarlo, los 2 últimos días, que lo hagan antes. Porque si no se hace de esa manera, luego la web se bloquea y luego viene lo suyo y ayayáis. Lo suyo y ayayáis, pero muchos, no te pueden imaginar, además. Porque sí, es verdad, porque la gente se vuelve... No sé por qué el ser humano debe ser por las vibraciones bajas. Tiende a esperarse al último momento, tiende a procrastinar, lo quiere, pero voy a esperarme, y espera al último día a las 11 de la noche. Esto ha pasado, todas las veces, muchas promociones. Y claro, una web tiene una limitación de tráfico, de personas, lógicamente. Tiene una limitación de tráfico porque, entonces, claro, si se satura ahí imagínate, pues yo qué sé, con 100.000 personas a la vez intentando comprar un dispositivo, pues no responde la web, lógicamente. Entonces, si lo hacemos fluido, lo mejor es que si tomas la decisión y quieres hacerlo y te gusta, investiga, mira, que te hagan una demostración, Luis, Yolanda, de todo esto del dispositivo, ¿no? Pídele a cualquier persona que te haga una demostración del dispositivo, que lo veas con tu propia experiencia, ¿no? Que sientas lo que te dice Gili, que te va a sorprender. Te va a sorprender porque no deja a nadie... Te quedas así, como las vacas en un garaje. Te quedas sorprendido de pero ¿esto cómo es posible, no? ¿Esto cómo es posible? Pues sí que es posible. Entonces, no lo dejes para la última hora. Si has tomado la decisión o tal, hazlo ya. Hazlo ya, porque si no, a final de mes, no por nada, sino porque al final de mes es que se va a quedar saturado y mucha gente se queda fuera y luego dice, ostras, oye, hazme el favor. Si es que nosotros no podemos hacer favores, es que esto depende de la compañía. La compañía no es nuestra. Si fuera nuestra, pues sería de otra manera a lo mejor, ¿no? Pero no. Entonces, el precio es aproximado, va a depender un poco de cada país, por el impuesto que tengan. O sea, que el precio está redondeado. Es decir, son 1.500, que pueden ser 1.512, 1.508, 1.520, no lo sé, más o menos, con todo, con el transporte incluido, la entrega, etcétera. ¿Vale? Si lo cogéis, acordaros siempre de seleccionarlos en Europa, de seleccionar los clips de oído, que os cuesta €1, ¿vale? Para que os los envíen ya en la primera vez y no os quedéis sin ellos, que son estos. Es importante porque si luego estos se compran aparte, si no los seleccionáis al principio, en el inicio de la compra, luego me parece que te cuestan 20 o 25. Entonces no vale la pena, es mejor hacerlo al principio y te ahorras ese envío, porque luego te cuesta más el envío de los cables solos. ¿Vale? Y luego está, por la parte que sacaste tú antes, que aquí volvemos a decir lo mismo, los precios va a depender un poco, va a haber una variación, no son estos precios exactos, ¿vale? Luego no, he visto uno y luego no era esto, no, es más o menos, porque va a variar según el IVA. El IVA y el venía. Y el IGI, y depende de dónde sea y qué país tenga un tema. O sea, es decir, un impuesto diferente, ¿vale? Entonces, está el Gili profesional, que cuesta más o menos 4.000 y ahora está con un descuento de 2.500, qué barbaridad, y quedan 1.500, ¿vale? Luego está el Resonance, que si quieres el Resonance, adquieres el Resonance y lo puedes conseguir por 1.000 en vez de por 1.500, que es su precio habitual, un descuento de 500 euros en este caso. Y luego está, si quieres el Holistic Edition, pues te puedes llevar esta edición. En vez de por el precio que tiene normalmente y habitualmente, que es de 1.000, pues te lo puedes llevar por 500. Pues una locura. Claro, ¿cuál quieres? Pues el que tú puedas, el que tú desees, el que mira las características, infórmate, pregúntanos cuál se adecua más a mí, quiero el profesional, quiero el otro, quiero cuál, y tú ya decides un poco cuál se adecua más a tu economía, a tu vida o para lo que tú necesites. Y esto sería un poco, ¿no? Lo que tenemos ahora mismo en Gili, que hay que aprovechar, vamos. Aprovechar. Oye, Fran, la escala esta que me estabas enseñando tan chula, sí. ¿Tú te has medido a ver cuál es el pico más alto que puedes llegar o has llegado? ¿O dónde te plantas habitualmente? Es decir, ¿dónde crees que estás? ¿Dónde creo que estoy? No, ahí hemos estado saltando. Saltando. Yo he estado durante mi vida, la verdad es que durante mi vida, en años, he estado muchas veces, pero es que además hablamos de muchos temas, ¿no?
con el coraje. Yo salí, porque yo estaba en mi vida, pues yo vengo de un barrio donde yo nací, porque naces donde te toca, ¿no? Donde te ha tocado. Yo nací en un barrio un poquito conflictivo en Barcelona. Tú lo conoces, además. Igual que yo. Sí, claro. Y entonces ahí pues estás en esa lucha, diciendo, te conformas con eso y vives en la apatía, en la vergüenza, en el miedo, en todo esto, ¿no? Que es donde estás viviendo cuando estás viviendo ahí, ¿no? Pero no sabes porque no sabes que no sabes. Es decir, eres incompetente, inconsciente, totalmente, ¿no? No sabes que no sabes y entonces pues tú estás ahí, pero hay algo dentro en tu interior, que, en mi caso, ¿no? Y el tuyo también, creo, ¿no? Pero puedo hablar mejor de mí que de ti, ¿no? Aunque sé también, ¿no? Pero dentro de ti pues te dice que hay algo que no está funcionando, ¿no? Dices, no, este no es mi camino. Yo estoy viendo, veo en el barrio que hacen esto, están vendiendo cosas chungas, están robando, quieres integrarte en el grupo porque como somos animales gregarios te quieres ahí poner y hacer el chulito también con ellos, pero dices, si es que yo no pertenezco aquí, hay algo que me dice que no. Entonces, empiezas a qué? Al coraje ese que hablábamos, ese nivel de coraje, y empiezas, ese orgullo, ¿no? Y empiezas a buscar la salida, empiezas a buscar esas alternativas, a salir de ahí, a buscar y empiezas a elevar tu vibración, y entonces es cuando sales de ese barrio, empiezas a buscar nuevos horizontes, nuevas expectativas, aunque luego te ves fuera perdido, por ahí de atrás. Esto ya no es donde yo estaba, ¿no? Ahora tengo que adecuarme aquí y ver un poco, ¿no? Y empiezas a decir, ostras, pues aquí sí me siento mal, porque me siento con vergüenza porque yo no alcanzo el nivel de este, no alcanzo el nivel del otro, y empiezas a vibrar bajo, ¿no? Y es en esa lucha lo que nos han mantenido en la vida, ¿no? Nos mantienen así, no queriendo que crezca, con 4 duritos, para que vivas, unos más que otros, el que tiene un poquito más pisotea, mira, ve a un vagabundo en la calle y dice, mira, el payaso este, de verdad, qué asco. Otro dice, pues, la cosa cambia cuando ves a un vagabundo en la calle pidiendo, y la diferencia entre mirarlo y decir, este es un producto de la sociedad, pobrecito. Pues, desde luego podía hacer algún esfuerzo y trabajar en vez de estar ahí tirado. Y esos son diferentes niveles de vibración. Al más alto, que cuando pasas por al lado de uno de ellos, piensas, dices, este es mi maestro. Cuando tú piensas esa persona es tu maestro, es cuando estás en uno de los niveles más altos de vibración. Es cuando estás muy elevado, ¿no? Es cuando empiezas a entender, cuando no empiezas a juzgar, cuando empiezas a lo que hablamos antes, ¿no? No juzgar y aceptación, ¿no? Yo no estoy en un nivel ahí de Jesucristo, evidentemente que no, soy como todos vosotros, en una lucha constante, ¿no? Y Gili me ha ayudado mucho, desde luego, en eso, porque yo estaba, evidentemente, pues vas luchando la vida, vas queriendo tomar, pues, conocimientos, adquirir sabiduría, pues, terapias de estas, terapias de la otra, ahora estudias esto, ahora estudias lo otro, quieres saber más, todo en afán de querer ayudarte y en querer progresar, y eso es bueno, ¿no? Eso es muy bueno, es donde, pues en el nivel ese que ahora mismo no me lo sé de memoria de todo, ¿no? Pero sí que tengo la tabla por aquí. ¿Y sabes tú cómo el señor este llegó a estas frecuencias? Es decir, ¿cómo lo catalogo de esta manera? Sí que lo sé. Este hombre lo hace a través de, es decir, él lo hace a través de la kinesiología. Sí, él lo hace a través de ahí, esa es la base de cómo él se pega, durante 25 años se pega analizando todo eso a través de, porque él le llama el poder contra la fuerza. Es decir, todas las vibraciones a partir de 250 hacia abajo son fuerza y de 250 hacia arriba son el poder. Y el poder es contra la fuerza. Es decir, tú puedes testarte kinesiológicamente para saber en qué nivel estás de esa vibración y va a poder el poder. Si la fuerza puede con él, es decir, la fuerza se refiere si tú haces la kinesiología y le colocas una persona enfrente tuya, ¿no? Le agarras el hombro, sí, le bajas la mano, ¿no? Sí. Pues tú puedes testar eso y es ahí donde él determina, por eso le llama el poder contra la fuerza, que así se llama su libro para quien lo quiera adquirir por ahí, y es el de David Hankins, ¿no? Él es médico y filósofo, es doctor y médico, y en su libro, ¿no? Dice el poder contra la fuerza, los determinantes ocultos del comportamiento humano, que además lo tengo bien, ¿no? ¿Es este? Vale, no lo conocía. Sí, es un libro que es muy técnico, la verdad es que es muy técnico, sí, pero que se le puede sacar muchísimo jugo, es increíble, y empieza a entender, pues fíjate, yo he entendido mucho más todavía, si cabe, lo que es
el Healy y qué es lo que hace y el cambio que puede hacer por nosotros, ¿no? Al margen de tu conciencia, porque esto lo que hace, al final de cuentas, eso que hemos visto, es un plano, dijésemos, es un mapa de conciencia del ser humano, lo que estábamos viendo ahí, ¿no? Es un mapa de conciencia del ser humano donde estás, tomas conciencia de dónde estás y empiezas a trabajar, ¿no? Ahora sí que ya sabes que no sabes, ¿vale? Cuando hemos visto el plano por primera vez, ya sabemos que no sabemos, pero por lo menos sabemos algo, ¿no? Y a partir de ahí es cuando empiezas a trabajar y empiezas a ver qué niveles puedes alcanzar. Y cuando empiezas a alcanzar ciertos niveles es cuando empieza a fluir toda esa la abundancia, ¿no? La abundancia, la riqueza abundante. Y la riqueza abundante no es solo dinero, es más cosas, es amor, es relaciones, es personas, ¿no? Todo esto. Te preguntan, buenas noches, ¿se puede utilizar con personas con marcapasos? Se puede utilizar con personas con marcapasos. El Healy, a partir del Healy Resonance, sí. No con electrodos, porque hay electrodos, ¿no? Como los cablecitos, con electrodos que son con microcorrientes a través de pulseras o a través de parches adhesivos, ¿no? Que se conectan con esto. No se recomienda. La compañía dice que sin prescripción médica del cardiólogo, no. Pero sí podemos usarlo cuánticamente. Es decir, lo podemos usar o bien, como lo estoy usando yo, con este dispositivo que se llama Coil, ¿vale? Que lo que hace es dijésemos que es una bobina, la bobina de Healy, la bobina de Tesla, que crea un campo electromagnético y nos está proporcionando el mismo programa, pero sin incidir eléctricamente, ¿vale? Por si hay algún problema con el marcapasos, ¿ok? Y también lo podemos usar con la parte cuántica, es decir, con la app azul, con la Resonance, que entonces podemos usar el dispositivo ya directamente cuánticamente sin cables. Ahí en ese sentido no hay ningún problema. Si alguien lo quiere utilizar con marcapasos, con los cables, lo puede consultar con su cardiólogo, que mire las características técnicas de los voltajes que lleva Healy, y entonces el cardiólogo le va a determinar si sí. Yo sé que en alguna ocasión, alguna persona, en alguna reunión que se tuvo por ahí, había un cardiólogo y él le recomendó en ese caso, yo digo, no, con esto no quiero decir nada. Cada uno que lo consulte con su cardiólogo. En ese caso dijo, sí, no hay problema porque es de una baja frecuencia. Pero aún así que lo consulten con su cardiólogo. Healy recomienda oficialmente que para embarazadas, personas que tengan marcapasos o personas que padezcan, ¿cómo se llama? De esto de los colores. Se me ha ido Luis, ayúdame. O sea, ¿sabe lo que te digo, no? Bueno, para embarazadas y para personas que tienen marcapasos no se puede usar. Mejor que no lo usen, que más que lo pregunten. Sí. O sea, entonces, no se puede usar con los cables. Con el coil y con el cuántico, no hay problema. ¿Vale? Con los cables, no lo uses, y si no, que consulte con el cardiólogo. Y ya me acordaré de las otras personas que no me acuerdo cómo. Sí, el tema del coil es que tiene una bobina, o sea, el Healy va en una dirección y el coil hace la contraria, son dos bobinas, ¿no? Entonces, a mí eso no me queda claro si lo podría utilizar con un marcapasos. Entonces, siempre la aplicación... Sí, porque una se anula a la otra. El coil no hay problema. Vale. Entonces, claro, digo, la app el azul seguro. Ahí sí que no tiene problemas la gente con marcapasos. No. Pasa que la app azul no se usa con el coil, ¿eh? Que hay mucha gente que lo pone y no se usa con el coil. Que si se quieren asegurar y pues solamente la aplicación azul y ya está. Y ahí ya se quitan de problemas. Sí. Bueno, pues como siempre os digo, tanto en el chat como en la descripción del vídeo hemos pasado los datos tanto de Fran como los de la caja de Pandora. Tenéis el enlace que es de Europa, el enlace de Estados Unidos, pero se puede decir que está en preapertura México, Canadá y había otro país, ¿verdad, Fran? ¿Cuál es el otro que estaba en preapertura? ¿El qué? Pero estaba leyendo aquí un comentario. ¿Qué? ¿El país de qué? De Canadá y México, ¿cuál más hay? Canadá está abierto ya. Canadá está abierto, México también, pero ¿cuál estaría? México está en preapertura. Preapertura, pero aparte que me dijiste tú una isla, si no recuerdo mal. No sé si... Puerto Rico. Puerto Rico, ¿verdad? Era la otra isla que también se puede comprar. Sí, eso, porque eso pertenece a América, a Estados Unidos, quiero decir, pertenece a Estados Unidos y esto ya está aperturado, sí. Está aperturado, vale. También está aperturado ahora que ya aperturaron, ¿cómo se llama? Los asiáticos estos del sur. Corea del Sur. Corea del Sur. Corea del Sur está abierto ya también. Y algún país que estaban abriendo ahora también en la parte de Asia.
Y luego, pues bueno, todo lo que Estados Unidos lo que se está es asentando, ¿no? Porque como hay tanta demanda del Healy, está teniendo tanto éxito, está teniendo tanta aceptación, porque funciona maravillosamente, pues entonces lo que quieren hacerlo es las cosas bien. No pueden ir abriendo países a lo loco, porque si no muere, la empresa muere de éxito, no tiene capacidad para crear, fabricar y dar tanto aparato, pues no tienen, es imposible, ¿no? No hay capacidad para ello de momento. Entonces van a ir haciendo hasta que se vayan asentando los países paso a paso. Paso a paso. Pero bueno, otros países, pues consultar. Otros países consultar y siempre hay a lo mejor alguna cosilla que hacer. Perfecto. Y eso es. Bueno, para la gente que no conoce Healy, que sepáis que es una máquina homologada pero por médicos, pero es alemana, es un aparato alemán, ¿no? Entonces, mucha gente ya sabe que los alemanes son bastante potentes, ¿no? A la hora de fabricar máquinas. Y bueno, esto es un aparato alemán y certificado por mucho, es decir, en Europa por los médicos que trabajan en estas cosas y también en Estados Unidos. Con lo cual, lo principal que recomiendan pues es para dolores, las contracturas mismos también, porque entran dentro, ¿no? de ese tipo de problemas, los dolores de cabeza, y algunas cosas están homologadas 100%. Luego hay otras que están todavía en proceso de homologación, pero que los programas están dentro y a partir de ahí hay que usarlos. Yo, por ejemplo, la gente que ahora compréis pues el más potente que hay, pues tenéis así como algo nuevo, la vitalización bioenergética, que a mí me parece muy espectacular lo que conlleva. La está probando estas semanas y os puedo garantizar que es una pasada, ¿no? Mira, la gente que le gusta aquí la espiritualidad, tenéis el tema pues de armonización epigenética, célula, juventud, glándula pineal, apoyo holístico. O sea, fijaros que esto es una pasada. Que eso es precisamente el que me estaba poniendo yo ahora mismo. Mira. La glándula pineal. Sí. Ahí está. Muy importante la glándula pineal, sí. Así es. Sí, tiene muchos programas, pero estos son de los últimos que hemos tenido, ¿no? Como el poder de 3, el coaching, que son específicos. Y a mí uno de lo que me gusta también del poder de 3, aparte que tenga la Ayurveda, es que tiene diferentes máquinas. Una de ellas es el Zapper. Y el Zapper es específicamente para quitar hongos, virus y bacterias. Entonces, toda esta gente que ahora tiene miedo a ciertas cositas que pululan por ahí, pues que sepáis que también trabaja ese aspecto. Solamente lo que hace es aumentar el sistema, o sea, bioenergéticamente aumenta el sistema inmunológico y por lo tanto estás hecho un jabato para todo lo que venga. Bueno, Fran, pues nos vemos en 15 días otra vez. Sí, señor. Un placer tenerte, ¿no? Por aquí, te veo bien. Te veo ahí en la frecuencia correcta. Sí, esto de Ucrania no me van a bajar la frecuencia. De Ucrania. Me refiero con lo que está sucediendo en el mundo. No me van a bajar la frecuencia esta gente. Pues muchas gracias, Fran. Nos vemos en otro momento. A ti. Un abrazo. Chao. Hasta luego.